el marco teórico es uno de los tantos elementos del método científico en la investigación y es uno de los que a veces ocupa harto tiempo porque dedica principalmente tiempo en la búsqueda de información, en ordenar la información que estamos encontrando, en recolectar estos datos, en cómo le damos un hilo conductor, que sea una lectura fácil, que tenga de alguna manera un hilo que nos permita conocer lo que hay hasta la hora, al momento publicado, cuáles son quizás las teorías o hipótesis que se relacionan con el tema que nosotros vamos a abordar. Específicamente vamos a ir mostrando también la información que ha habido hasta el día de hoy. De alguna manera también deja entrever cuáles son las dificultades o los vacíos que hay para dar pie principalmente después a nuestra pregunta de investigación y nuestra formulación de objetivos, que viene de alguna manera a sustentar el por qué nosotros queremos hacer alguna investigación en específico en algún tema. Entonces, eh, como objetivo de trabajo para el día de hoy, principalmente quiero que nos podamos plantear el afianzar el conocimiento, porque estoy seguro que ustedes ya tienen alguna noción previa, independiente si es más profunda o menos profunda, tenemos alguna idea de lo que es un marco teórico, y lo importante es afianzar ese conocimiento de las características fundamentales de lo que es el marco teórico para aplicarlo en un proyecto de investigación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del marco teórico, lo que tenemos que saber es de que en todos los procesos de investigación en particular, nosotros vamos a ver que hay elementos que van a direccionar el camino hacia donde tenemos que dirigir el trabajo, ¿ya? Y en específico, nosotros vemos que, por lo tanto, tenemos esta parte que es el marco teórico. Esto nos va a permitir avanzar, continuar en el trabajo. Vamos a ir planteando cuál es el problema de estudiar. ¿Ya? Vamos a ir después haciendo el link con lo posteriormente que viene a los objetivos, las metodologías de cómo vamos a abordar el trabajo. Eh, y la elaboración del marco teórico propiamente tal va a plantear para nosotros el análisis y la exposición de cuáles son las teorías o las investigaciones o los enfoques teóricos o los antecedentes generales en particular que vamos a considerar para un encuadre de un estudio. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es no solo hacer una revisión de lo que hay, o no solo buscar artículos con títulos que se asemejen a lo que nosotros queremos investigar. Tenemos que hacer una búsqueda real, profunda, en la cual veamos efectivamente cómo le vamos a dar sentido a la investigación que vamos a proyectar para el futuro. Y el marco teórico, como les decía, no solamente abarca estos conceptos o las teorías, sino que el marco teórico tiene que sustentar en nosotros un marco de referencia y un marco conceptual que enfoque de alguna manera la investigación que vamos a realizar. Entonces aquí analizamos y exponemos teoría, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes generales que nos dan el marco de encuadre del estudio que vamos a realizar. Por lo tanto, para nosotros el marco teórico es un elemento esencial y en ocasiones puede pasar, muchas veces, sobre todo cuando estamos recién iniciando en la elaboración de los marcos teóricos, puede pasar de que esto se pueda convertir como en una argamasa o un cúmulo de conceptos, de frases o de ideas que a veces están pobremente articuladas, ¿ya? Es trabajoso leerlo y a veces uno se da cuenta cuando recién estamos iniciando, sobre todo a veces cuando hay experiencia con estudiantes de pregrado que están preparando su tesis, es que vemos que hay casi que un copiar y pegar de conceptos, ¿ya? Se buscó información, a veces efectivamente la información es de buena calidad, pero se nota que son un copiar textual de conceptos, resultados o conclusiones que aparecen en los estudios, pero que no se ve que tengan un orden real o se ve difícil una lectura que conecte cada uno de los resultados o se ven como párrafos o citas que tienen solamente una cita bibliográfica y no se hace una concepción de distintas ideas que están hablando lo mismo y que se podrían afianzar solamente en un párrafo. Y lo otro que también vamos viendo es que a veces se hacen traducciones literales de lo que vamos encontrando en los artículos y se ve claramente que son copias textuales de lo que aparecía en un documento científico. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de evitar. Por lo tanto, el marco teórico para nosotros
tenemos que entender de que a nosotros como investigadores, futuros investigadores, nos va a plantear específicamente en sugerir preguntas para cosas que aún no se han respondido, porque eso es lo que uno a veces trata de buscar con algún tema de investigación, ¿ya? Es tratar de hacer un aporte al conocimiento que se tiene para afianzar alguna teoría, para plantear alguna idea nueva. Por lo tanto, nosotros con este conjunto de marco teórico vamos a tratar de plantear las teorías y los enfoques que se han descrito anteriormente en en la literatura y de alguna manera vamos a ir dándole sentido y finalidad a lo que vamos a realizar con la investigación, ¿ya? Entonces, este marco teórico particularmente para nosotros va a constituir un grupo de conceptos y constructos que vienen a darle explicación o encuadre al problema o al fenómeno que queremos estudiar. No sé si hay alguna duda o consulta hasta ahora. Por lo tanto, en este marco teórico nosotros, como les dije anteriormente, no solo queremos hacer una reseña de los títulos que ya se ocuparon anteriormente, queremos insertarnos de manera real con esta búsqueda de información científica. Y lo que queremos hacer en particular es que el marco teórico lo vamos a tratar de ordenar en base a cómo lo vamos a construir. Porque todos sabemos que para construir un marco teórico necesitamos información de calidad. Perdón, que ando un poco resfriado, entonces me da tos de repente. Nosotros tenemos que cada uno de los elementos del marco teórico nos van a ayudar a recolectar información, a poder avanzar en en el orden de la información que estamos recolectando. Vamos a poder ordenar la información que recolectamos y para poder recolectar información podemos recurrir a distintos tipos de fuentes. Eh, y hoy día me tocó, sobre todo hoy día, clase desde las 9 a las 12 estuve con una actividad, después de las 2 hasta como las 5 y tanto estuve en otro, entonces he ocupado harto lado hoy día. Mm. De alguna manera, esta imagen nos puede ejemplificar cuáles serían como las etapas cronológicas para llevar adelante la construcción de un marco teórico. Entonces, nosotros sabemos que para hacer un marco teórico, principalmente vamos a hacer revisión de literatura. Y la literatura que vamos a querer ocupar está principalmente, la literatura que vamos a ocupar, nosotros queremos primero saber qué características tendría que tener, ¿ya? Entonces queremos buscar información, saber cuáles podrían ser las temáticas útiles que queremos incorporar. A través de la búsqueda de literatura también ocupamos mucho las palabras claves específicas que nos van a llevar al tema de desarrollo que queremos trabajar. Vamos a tratar de buscar fuentes de información que sean recientes, idealmente, en su gran mayoría de los últimos 5 años. Y específicamente ya en las fases en las que vamos a empezar a la construcción del marco teórico, tenemos que, vamos a detectar desde dónde vamos a sacar la información. Tenemos distintas fuentes a las que podemos acceder. Fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, que las vamos a ver en detalle un poquito más adelante. En base a eso podríamos encontrar revistas científicas, publicaciones, revisiones sistemáticas en las fuentes o en las bases de datos, en los cuales podemos acceder como a la biblioteca Cochrane, a PubMed, a Elsevier, Scopus, Web of Science. Podemos tener después que detectamos dónde íbamos a buscar la información, después de que ya sabemos dónde la vamos a ir a buscar, tenemos que revisar la literatura, acudir a estas fuentes primarias, utilizar los motores de búsqueda, saber con qué frecuencia vamos a estar buscando información en particular, de acuerdo a con cuánta frecuencia actualizan las mismas bases de datos los artículos que aparecen.
Vamos a preguntar a personas expertas también para tener sus juicios. Vamos a utilizar motores de búsqueda, como les decía, y dentro de los motores de búsqueda también nos va a servir mucho ir ocupando los gestores bibliográficos para tratar de ir ordenando esa información. Y después que yo ya logro identificar esa información, tengo que descargarla, obtenerla. Algunos van a ser de pago, algunos son de libre acceso, algunos, si nosotros nos linkeamos a través de la base de datos o de la biblioteca de la universidad, vamos a obtener acceso libre a los documentos versus si es que ingresáramos de forma normal por el navegador. Eh, entonces, afortunadamente, hoy en día ustedes tienen la posibilidad de descargar mucho material ingresando a través de la página de la biblioteca de la universidad. Después consultamos esta literatura, hacemos la lectura de los abstracts, determinamos cuáles son los artículos que eventualmente nos van a servir y después ya hacemos la lectura de los textos completos y empezamos a extraer información. Sacamos la información que para nosotros sea relevante en base a conclusiones, en base a resultados, en base a los aportes que nos van a entregar las distintas revisiones sistemáticas que podemos encontrar, y de ahí vamos sacando las citas, ordenamos las ideas y pensamos en, después de que tenemos toda esta información, de qué manera la vamos a organizar. Y lo habitual es que uno lo hace desde lo más grande hasta lo más específico, ¿ya? Desde lo más grande, desde la definición de algunos conceptos, de establecer cuál puede ser la realidad a nivel internacional, del continental y de realidad del país, cuáles son los principales descubrimientos o conocimientos que hay sobre un tema. Después vamos a ir viendo cuáles son algunos de los vacíos que hay, y eso es lo que nos va a ir dando la forma para la construcción de nuestro marco teórico. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. Ya. Ahora, yo no me acuerdo si ustedes ya vieron el uso de los motores de búsqueda o del uso de la biblioteca a través de la universidad. ¿No lo han visto todavía? Ya. De seguro que en algún momento sí lo tienen que ver en esta asignatura. Ya, de manera simple, ustedes por estar ya en la universidad como estudiantes matriculados, si nosotros quisiéramos buscar un artículo que parece ser interesante y lo encontramos, por ejemplo, que está publicado en PubMed, cuando yo quiero acceder al artículo, podría ser que el artículo me parece que este documento está para descarga, pero por pago de por medio. No se podría costar 20, $30. Si ingreso a través de la página de la biblioteca de la universidad, a través de esa página, como yo ingreso con mi usuario y mi password, me da un link a través del cual yo puedo ingresar a la misma base de datos y el mismo artículo que estaba de pago, ahora me lo deja liberado. Y eso para nosotros, la verdad es que es una gran herramienta porque te permite tener acceso mucho más fácil a harta información de buena calidad. Con relación también al marco teórico, nosotros vemos que tenemos que en un marco teórico hay distintos aspectos. Podemos encontrar en particular eh, que el marco teórico nos ubica en un tema específico de investigación, donde se hablan sobre las teorías, las hipótesis existentes sobre el tema que queremos investigar. Y también el marco teórico nos va dando cuáles son las características del tema que queremos trabajar, pero además cuáles son las necesidades de la investigación. Voy a prender la luz un poquito porque se está oscureciendo. Ahí sí. Entonces, este marco teórico a nosotros nos da eh, la referencia o las necesidades de la investigación que se tiene que llevar adelante. De alguna manera, nosotros vamos entonces estableciendo que este marco teórico específicamente nos va a llevar a que podamos plantearnos objetivos que vayan a resolver problemas que se van a ir presentando a través de la misma elaboración del marco teórico. Por lo tanto,
es súper importante hacer lectura de distintos libros, textos especializados, revistas de investigación, trabajos anteriores que se han hecho en relación al tema. Y de esta manera nosotros vamos a poder ir sintetizando información, comprendiendo los textos que están publicados específicamente y nos van a permitir de que hagamos un marco teórico que refleje claramente el área que queremos trabajar y el por qué queremos llevarla adelante. Ahora, el marco teórico tiene algunas funciones en particular y principalmente de estas funciones podemos ir encontrando que primero delimita el área de investigación. ¿Ya? Establecemos específicamente, no sé, eh, un ejemplo. Si quisiéramos revisar algo sobre la preeclampsia, es súper amplio el tema de la preeclampsia. Entonces quiero delimitarlo. ¿Y lo delimito en qué? Quiero ver medidas para la prevención de la preeclampsia, quiero ver el impacto en el neonato de la preeclampsia, quiero ver los efectos asociados a las preeclampsias severas en la morbimortalidad materna. Entonces voy ya delimitando específicamente un área. Sugiere también distintas guías de investigación y por lo tanto eh, sugiere cuál es la guía de investigación y evita que nos vayamos desviando de cuál es la idea original de investigar. Vamos haciendo un compendio de las teorías existentes y del conocimiento que se tiene sobre el tema en particular. Expresamos también proposiciones teóricas, postulados, hipótesis. Inspiramos nuevas líneas de investigación y damos este marco de referencia para después poder interpretar resultados de estudio. Se complementa mucho después cuando nosotros tenemos nuestros propios resultados. Seguimos de alguna manera comparando lo que nosotros tuvimos a través de otros artículos y otros documentos científicos que nos permiten ir contrastando los resultados. Entonces, en este marco teórico, cuando nosotros tenemos que elaborarlo, vamos a tener dos grandes etapas. Y dentro de esas etapas tenemos, primero, revisar la literatura que hay. Hacemos toda esta revisión en base al organigrama que le había mostrado anteriormente. Buscamos información relevante, pedimos opiniones de expertos, vemos guías, protocolos, recomendaciones de sociedades científicas u organizaciones, artículos que estén publicados. Y después vamos ya adoptando una teoría o el desarrollo de una perspectiva teórica. O sea, cuáles son los elementos claves que nosotros vamos a trabajar o desarrollar con nuestra investigación. Para la primera, que era la revisión de la literatura, lo que nosotros vamos a hacer, ahí sí, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a detectar información relevante, vamos a obtener información, vamos a consultar bibliografía, vamos a buscar materiales que van a ser útiles para el estudio que queremos plantearnos, extraemos la información relevante, la ordenamos y ocupamos todo lo que sea relativo a nuestro problema de investigación. ¿Ya? Y esto lo vamos a encontrar a través de distintos documentos, libros, revistas, resúmenes, recomendaciones, eh, resúmenes de repente de simposios, de acuerdos u otros. Y el tema es que la revisión que nosotros vamos a hacer de la literatura tiene que ser súper selectiva. Si yo ingreso a un buscador, por ejemplo, busco información en particular de la preeclampsia, me podrían aparecer 25.000 resultados de la preeclampsia. Entonces tengo que ser selectivo y decir, bueno, ya, tengo que empezar a filtrar cuál es la información que voy a ir ocupando para poder armar mi marco teórico. ¿Por qué? Porque cada año se indexan fácilmente más de 10.000 artículos nuevos todos los años en las revistas científicas. Cientos de artículos, cientos de libros, cientos de otros materiales todos los
años se siguen sumando a las bases de datos. Entonces tengo que ir a buscar información que sea de buena calidad. Para eso, y para evitar confusión, tengo que primero hacer una buena detección de la literatura, buscar los que sean más actuales, idealmente los últimos 5 años. También me puedo apoyar mucho por revisiones sistemáticas que vienen a ser un compendio de eh, temas que ya están ampliamente publicados y difundidos y viene a comparar de alguna manera cuáles son los resultados que se han ido obteniendo a través de distintas investigaciones. Entonces tengo que tratar de buscar de buena calidad en revistas que tengan alto impacto, artículos que ya han sido citados, poblaciones grandes y específicamente también una investigación que de alguna manera aporte al trabajo que yo quiero hacer más adelante. Ahora, dentro de las fuentes de información, es súper importante que en la elaboración del marco teórico nosotros vayamos buscando buenas fuentes y correctas fuentes de información y específicamente lo que vamos a encontrar acá es que hay clasificaciones de las fuentes. En la literatura se van a encontrar con que se clasifican a las fuentes como fuentes primarias, secundarias y terciarias. Voy a buscar un poquitito más de agua, permiso. Ahí sí. Justo ahora me vieron los ataques de tos. No me había pasado en todo el día. Entonces tenemos que estar estas fuentes que son clasificadas como primarias, que principalmente corresponden a libros, artículos, monografías, algunas revistas, ¿ya? Son las que contienen información en su formato original, que son muchas de las que nosotros ocupamos principalmente para la construcción del marco teórico, las que encontramos en las bases de datos. Tenemos las fuentes secundarias, que pueden corresponder a resúmenes, referencias, tienen información abreviada, compilaciones o listados de referencias de donde podemos sacar información. Podríamos encontrar en fuentes terciarias, que pueden ser videos, documentos, compendios, revistas de otros autores. Podríamos encontrar resúmenes de simposios o conferencias. Por lo tanto, todas estas son distintos tipos de fuentes a las que vamos a acceder. Dentro de las primarias, que ahora vamos a ver un poquitito más el detalle de esta, constituyen el objeto de la investigación bibliográfica en particular o la revisión de la literatura y nos van a dar fuentes de primera mano. Entonces aquí tenemos los libros, los artículos de publicaciones científicas periódicas que se van subiendo semanalmente o mensualmente, dependiendo de la revista. Las monografías, revisiones, documentos oficiales, entre otros. Estas son muy buenas fuentes para nosotros tener información de buena calidad. Gran parte de nuestro marco teórico se va a construir en base también a las fuentes primarias, que es donde vamos a sacar muchas referencias bibliográficas. Mm. Las fuentes secundarias pasan a ser compilaciones, resúmenes, resultados
de alguna manera en la cual nosotros ya reprocesaron información de primera mano. Se hicieron compendios de distintos artículos. Podríamos encontrar de repente, por ejemplo, artículos breves de resumen, disertaciones, libros, algunos documentos relevantes en un área de investigación en particular. Entonces son datos primarios que son unificados, son trabajados y son dispuestos como resúmenes. Y las terciarias corresponden a... Y las terciarias corresponden a los documentos que, como les decía, son boletines, resúmenes de conferencias o simposios, documentos que emanan de organizaciones o de instituciones, de catálogos, por ejemplo, de agencias que informan, guías principalmente, que dentro de su construcción tienen muchos datos primarios y datos secundarios. Por lo tanto, cuando nosotros construimos un marco teórico, a veces ocupamos de repente datos relevantes como pueden ser, no sé, pues, incidencias, que las podemos sacar de algún boletín de la OMS. Podríamos encontrar alguna recomendación que venga de una guía ministerial, por ejemplo, que también la vamos a ocupar en el marco teórico. Podemos ocupar eh, alguna declaración o algún resumen de una conferencia importante o de un simposio, en el cual también nos puede dar información relevante para la construcción. Pero después cuando ya empezamos a hilar un poco más fino, vamos ocupando principalmente fuentes primarias, que corresponden a los artículos que están publicados, que son de datos de fuente primaria. Eso es como a grandes rasgos la forma en la que yo puedo ir discriminando en la información a la que voy a acceder. Después de haber recogido la información, nosotros vamos a pasar específicamente ya a moldar o adoptar el desarrollo de una perspectiva teórica. Esta etapa en particular se realiza cuando ya nosotros tenemos una revisión de la literatura que es buena, ya está ordenada, está sistematizada, y en particular, de aquí en adelante, nos vamos ayudando de lo que tenemos en información y vamos orientando o direccionando hacia dónde se va a dirigir nuestra investigación. Por lo tanto, aquí eh, es donde vamos viendo ya cómo armamos este marco teórico, porque en la construcción del marco teórico, me pasé, en la construcción del marco teórico, nosotros tenemos que al elaborarlo y al construirlo, dijimos que no solamente era leer, resumir y copiar, ¿ya? Lo que tenemos que es, además de justificar el trabajo, es buscar de alguna manera cómo analizamos detenidamente la información que está presentada ahí, cómo vamos haciendo observaciones, cómo vamos interpretando algunos de los datos que van apareciendo, eh, cómo vamos mencionando en este análisis si es que van apoyando o no van apoyando la investigación que nosotros vamos a realizar. Y en específicamente, este es un elemento fundamental ya de la construcción propiamente tal del marco teórico. Entonces, tenemos que plantear algunas preguntas que son clave. Por ejemplo, tenemos que, para elaborar este marco teórico, desde lo global hasta lo más específico, vamos a ir definiendo una definición conceptual, comprender cuáles son los fenómenos que vamos a estudiar, cómo se relacionan con la población con la que vamos a trabajar. Tenemos que entender cuáles son los estudios que se han ido realizando sobre el tema específicamente de interés, específicamente lo relacionamos a esto a la población a la cual nosotros queríamos investigar. Nos tenemos que plantear qué se está haciendo actualmente en relación con el tema de interés, ¿ya? Entonces vamos relacionando esto también con la población, cuáles son las investigaciones que se han ido realizando. Por ejemplo, en el anterior que decía cuáles son los estudios que se han realizado sobre el tema, no sé, pues vamos viendo qué hay sobre la prevención de la preeclampsia con el suplemento de calcio.
que han hecho estos estudios. Específicamente, ¿cuáles son las poblaciones que están abordando? ¿Poblaciones de alto riesgo, de bajo riesgo? ¿Qué características tienen las poblaciones? ¿Qué se está haciendo sobre el tema? Estamos viendo que quizás se están haciendo recomendaciones de suplementos, fortificación, complemento entre lo que significan suplementos alimenticios más dieta. Después queremos también preguntarnos cuáles son las nuevas tendencias. ¿Hay algún enfoque nuevo que sea relevante para el tema principal? ¿Hay alguna otra cosa nueva que está apareciendo? Como por ejemplo, no sé, pues, que se esté haciendo fortificación de calcio, pero en el agua potable, además de poder incorporarlo como una fuente de suplemento para una población que mayoritariamente podría estar deficiente en consumo de calcio. Y también cuáles son los vacíos en la literatura considerando a esta población. Explicitar aquí específicamente cuáles son las necesidades que van a impulsar la investigación, ¿ya? Junto a todos estos antecedentes que fuimos mostrando anteriormente. Entonces, esas son preguntas que nos vamos a ir haciendo. ¿Qué se ha hecho sobre este tema? ¿En qué población se está trabajando? ¿Cuáles son las intervenciones que se están realizando? ¿Cuáles son los elementos novedosos que se están llevando adelante en la investigación del tema? ¿Y cuáles son los vacíos? Entonces, de alguna manera, eso nos va permitiendo que en la construcción del marco teórico vamos desde aspectos más generales hasta ir mostrando los vacíos y de alguna manera nos da el pase a pasar después a nuestra pregunta de investigación, donde vamos a justificar por qué queremos hacer esta investigación y nos planteamos los objetivos que queremos desarrollar y después la metodología, mostramos cómo queremos llevar adelante estos objetivos y después ya pasamos a cuáles van a ser los resultados que vamos encontrando, de qué manera discutimos estos resultados y podemos llegar a estas conclusiones. No sé si tienen alguna duda hasta ahora o consulta. Victoria, Claudia, Herman. Valentina, me imagino que igual debe estar ahí por algún motivo, quizás de fuerza mayor, no se podrá conectar directamente. Se me está haciendo difícil el mantener la voz. La he ocupado mucho hoy día. Y justo me coincido con esta clase. Entonces, vamos a ver ya elementos más prácticos de cómo lo redactamos el marco teórico, ¿ya? Porque el objetivo de las actividades principalmente que nosotros vamos a tener en el posgrado es que las cosas que vamos trabajando en las distintas clases de la asignatura es que podamos llevarlas a trabajos prácticos reales. Entonces, la clase que tenemos preparada para hoy día tiene una programación que está entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Vamos a terminar a las 9 o antes. Nunca voy a terminar después de la hora en la que está planificado el término de la actividad. O sea, si ustedes después hoy día tienen programada otra actividad, van a salir, lo que sea, sepan que a las 9 termina, o puede que terminemos minutos antes de las 9, ¿ya? No nos vamos a extender más de ese horario. Lo otro, habitualmente, como son 3 horas de trabajo, siempre hacemos un break, ¿ya? No sé, pues de unos 15 minutos, y como es la hora también, no aproveche, se toma un café, podéis comer algo, ahí al baño, lo que necesiten. Y vamos a hacer un ejercicio breve después que veamos esta presentación teórica del marco, en donde yo les voy a pedir que ustedes hagan un ejercicio que es súper breve en la construcción de 1 o 2 párrafos solamente de información sobre un tema que para ustedes sería de interés trabajar. Y aquí vamos a tratar de ir aplicando después algunos conceptos que les voy a mostrar. Esta clase les voy a subir también el documento. Cuando hagamos el break, les subo el documento, se los mando por correo o se los subo a la plataforma. Entonces, cuando hagamos el ejercicio práctico, lo van a tener a mano para que lo puedan revisar si es que tienen alguna duda en la elaboración o la construcción del marco. Tenemos que, para hacer un marco teórico, hay que leer mucho. Hay que leer mucho sobre el tema y mientras más leemos sobre un tema, más se nos generan preguntas, salen ideas nuevas, ¿ya? Lo importante es que no iniciemos un marco teórico sin dominar suficientemente el tema.
Entonces, antes de llegar a escribir el marco propiamente tal, o antes de llegar a irnos directo a buscar y descargar documentos y empezar a copiar y pegar conclusiones o datos relevantes que puedan aparecer en las investigaciones, leamos harto del tema, instruyámonos, cuestionémonos lo que se está haciendo. De ahí van a aparecer nuevas ideas. Y cuando ya tenemos un conocimiento del tema, ahí empecemos a armar el marco teórico. Entonces, significa que tenemos que leer harto. Por lo tanto, hay preguntas claves que nuestro marco teórico debiera ser capaz de responder. Una vez que yo empiezo a armar el marco teórico, lo leo, lo reviso y ese marco teórico debiera responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿existen estudios relacionados con el problema de investigación? Claro, yo esperaría efectivamente tener estudios que sean la previa a lo que yo voy a trabajar. Es difícil hoy en día descubrir la pólvora. ¿Ya? Mucho de lo que se conoce ya está investigado o medianamente investigado, pero ya hay una base sobre la cual trabajar. Entonces, deberían aparecer estos estudios que aborden los temas relacionados con lo que yo quiero trabajar. ¿Hay estudios recientes con menos de 10 años relacionados con el problema? Debería tener información. ¿Ya? Debería tener información que aborde, algunos podrían ser trabajos iniciales, algunos que ya lleven más tiempo, otros que tengan resultados un poco más sólidos, pero debería tener mi marco teórico estudios que también se relacionen con el problema que queremos trabajar. ¿En qué áreas se han concentrado los estudios existentes relacionados? Podrán ser estudios experimentales de laboratorio que se están haciendo, no sé, pues en animales, o serán que están específicamente relacionados con población con la que yo quiero trabajar, que podrían ser gestantes, entre otros. Están desde el área experimental, están desde lo clínico. ¿Existen estudios que respondan la pregunta específica de investigación? Podrían haber algunos estudios que sí respondan esa pregunta. Podrían haber estudios que las respuestas que se entreguen sean diferentes, algunos que apoyan lo que yo quiero trabajar, otros que no lo apoyen, o podríamos tener de que hasta ahora todavía no tenemos eh, estudios que sean completamente capaces de responder lo que queremos trabajar. ¿Qué propuestas o qué respuestas se han dado a la pregunta de investigación? Y ahí también podríamos, como les decía, tener respuestas parciales a veces. Pero lo más importante aquí es si es que es aplicable lo que se conoce a el contexto de nuestra investigación. ¿Es aplicable lo que hemos encontrado en en la revisión bibliográfica a la realidad de Chile, a la realidad local que yo quiero trabajar? Lo que he encontrado, por ejemplo, en base a población que pueda ocupar calcio para la prevención de la preeclampsia, en el contexto que se han hecho estas investigaciones, ¿son replicables esos resultados aquí? Puede ser que sí, puede ser que no. A veces los resultados de algunas investigaciones son aplicables bajo ese concepto, en esa población, con esta característica. Pudiese ser que en otra población con distintas características, ya sea sociodemográfica, de la población que se estudió, que podría influir la altura, el clima, entre otros, puede que no sea replicable el resultado que estuvimos encontrando. Entonces, eso tenemos que tratar de aplicarlo a la construcción de nuestro marco. Cuando ya tengamos un bosquejo del marco teórico, vamos preguntándonos estas preguntas que van apareciendo aquí. Lo otro que es importante es planear lo que queremos escribir. ¿Cómo lo queremos escribir? ¿Cómo hacemos la distribución de los párrafos? Para que no nos quede de repente un párrafo de apenas 3 líneas y después a continuación tenemos un párrafo que ocupa casi toda la página. Entonces, lo que uno podría hacer como norma, o sea, no es la regla, pero nos sirve como referencia, es aproximadamente tener 4 párrafos por cada página. Puede ser que en alguna página tengamos 3 párrafos, en otra 4, en otra 5, pero en promedio, aprox, 4 párrafos por página. Y la idea es que podamos desarrollar también en que en cada párrafo abordemos una idea. No tratemos de en un solo párrafo meter un montón de ideas en donde podamos tener en un párrafo hablar de el efecto del calcio para la prevención de la preeclampsia,
y además de cuáles son los efectos secundarios y cuáles son las complicaciones y las dificultades en la implementación en un solo párrafo. Tratemos de que cada párrafo trabaje una sola idea. Y en ese párrafo podríamos tener uno, dos, tres, cuatro, cinco o más citas bibliográficas que soportan la idea que yo estoy trabajando. Tampoco necesitamos tener un párrafo por cada referencia. En un párrafo, como yo estoy desarrollando una idea, podría tener distintas citas bibliográficas que van a venir a aportar al desarrollo de esa idea. Puede ser de que 5 documentos me están diciendo que efectivamente el calcio ayuda a la reducción de la preeclampsia o a la aparición de la preeclampsia. Entonces puedo colocar ahí que el calcio en mujeres que presentan riesgo y que tengan déficit de calcio en la dieta puede ayudar a la reducción de la preeclampsia con la administración de 1 a 2 gramos de calcio diarios. Y ahí podría tener que hay 4 o 5 autores que están apoyando esa misma idea. Entonces, esa es una forma de hacer ordenada la construcción del marco teórico. El marco teórico tiene una estructura que es coherente, tiene una estructura que es jerárquica en cómo se va a ordenar la información en los párrafos que la van componiendo. Por lo tanto, lo que debemos hacer aquí nosotros es eh, comenzar el párrafo o comenzar en realidad el marco teórico con los párrafos de ideas principales que queremos resaltar. Después vamos desarrollando esta idea y después vamos colocando las citas bibliográficas específicamente para cada una de las ideas que se van planteando en los párrafos. Entonces este párrafo parte de la idea principal que quiere resaltar, se desarrolla esa idea y termina con su respectiva cita bibliográfica. A modo de ejemplo, tenemos aquí que, no sé, está demostrado que la violencia contra la mujer eh, con gente contra la mujer, al igual que puede manifestarse en distintos grados de intensidad, también puede adquirir diferentes formas, como la violencia contra la mujer por su pareja o expareja, el tráfico de personas con fines de explotación sexual, el acoso sexual callejero o la mutilación genital femenina. Entonces ahí partimos desde lo más general hasta elementos mucho más específicos y termina con su cita bibliográfica. Tenemos que tener un hilo conductor también a lo largo de los párrafos que van componiendo el marco teórico. Entonces, a modo de ejemplo, en los países desarrollados y en vías de desarrollo, los problemas de disfunción del piso pélvico, como incontinencia urinaria, prolapso de órganos pélvicos, incontinencia fetal, tienen una alta prevalencia, lo cual genera un gran problema de salud pública. Y después pasa eh, con este hilo conductor al siguiente párrafo donde dice, la prevalencia, porque veníamos hablando de la alta prevalencia, la prevalencia de la disfunción del piso pélvico puede variar según la población estudiada. En países en desarrollo eh, tienen una prevalencia de 19, 28 y 6,9 respectivamente. Actualmente en Chile se estima que entre el 25 y el 50% de las mujeres sufrirá de alguna alteración del piso pélvico durante su vida, pero no hay estudios de prevalencia de incontinencia urinaria en Chile y es evidente la importancia de poder cuantificar el problema en nuestro país. Entonces ahí partimos hablando de una idea general en el párrafo superior en donde hablábamos de, de la difusión del piso pélvico, hablamos de la alta prevalencia y el importante problema que significa este para la salud pública, y después pasamos al párrafo siguiente donde hablamos de las distintas prevalencias para las distintas clasificaciones de la difusión del piso pélvico, después pasamos específicamente en Chile, qué es lo que se presenta, y se destaca la importancia del problema a investigar. Entonces ahí vimos cómo pasamos desde algún tema mucho más general a algo más específico, y entre los dos párrafos vemos que hay una idea que no se corta, ¿ya? Que sigue una continuidad. Lo otro importante que para que nosotros podamos construir este marco teórico es que tengamos, por ejemplo, variables y por lo tanto, dentro de las variables nosotros vamos a buscar información en las distintas bases de datos o investigaciones que están publicadas y vamos a tratar que tengan variables similares
a las que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, si es que hay temas que están asociados a factores de riesgo para el asma, ¿ya? Si queremos estudiar factores de riesgo para el asma, vamos a buscar otros estudios que hablen de los factores de riesgo para el asma, ¿ya? Y que no aborden otros aspectos lejanos al asma desde el factor de riesgo. Si queremos hablar de la población y el contexto del estudio, vamos a buscar estudios también que sean estudios que incorporen población que sean similares a las que yo también voy a querer trabajar. No es lo mismo hacer una búsqueda bibliográfica en donde vamos a hablar de la población infantil y después nuestra intervención específicamente habla de trabajar en una población de adultos. Por ejemplo, si queremos estudiar, siguiendo con el asma, si queremos estudiar los factores que desencadenan una crisis de asma en niños, van a ser diferentes a las que vamos a encontrar con adultos, ¿ya? Por lo tanto, los grupos poblacionales y los contextos de los estudios deberían similarse a lo que nosotros también vamos a querer desarrollar o trabajar. Las metodologías de estudio también es importante que las consideremos. Las investigaciones que vamos a ocupar tienen que tener enfoques o diseños que tengan alguna similitud a lo que nosotros vamos a querer trabajar. Eso después también hace más fácil la discusión de los resultados. Tenemos que tenemos que, en las metodologías, como les decía, tenemos que determinar cuáles son las metodologías que se están usando en estudios anteriores. Tomamos estos enfoques de los estudios, vemos si es que van a tener enfoques cuantitativos, si es que van a tener enfoques cualitativos, principalmente porque también nos va a permitir organizar en cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo más adelante. Podríamos encontrarnos en la búsqueda bibliográfica con estudios, como les decía, que pueden ser cuantitativos. Podríamos encontrar algunos que son cualitativos. Podríamos encontrar tipos de diseños de investigación que sean experimentales, cuasi experimentales. Podríamos encontrar distintos tipos de investigaciones. Algunos nos van a servir para ir armando nuestro marco y después otros nos van a servir para poder afianzar el trabajo que nosotros posteriormente vamos a realizar. En cuanto a la antigüedad de los documentos que vamos a estar utilizando, principalmente más del 80% esperaríamos que se ocupen autores que sean de los últimos 5 años de antigüedad. Sin embargo, igual va a ser importante que en algunas ocasiones incorporemos algunos textos que son más antiguos, porque van a haber teorías o planteamientos que la verdad es que no van a ir cambiando con los años. Entonces ahí se pueden seguir citando citas que tengan más de 5 años. En cuanto a la extensión del marco teórico, va a depender mucho. Principalmente no hay un mínimo ni hay un máximo de hojas que debería tener el marco teórico, ¿ya? Depende mucho también del tipo de trabajo, si es que es una tesis, si es una tesina, si es que es algún artículo, una revisión, pero no hay como una regla que habla del mínimo y el máximo de las páginas que debería contener. Lo que sí es que la extensión del marco teórico tiene que tener la cantidad de información suficiente para que demuestre que nuestro estudio es confiable y que no tiene vacíos de información, ¿ya? Y por último, cuando ya vamos pasando a las citas bibliográficas y cómo las vamos estableciendo, lo que tenemos aquí es que tenemos que registrar las citas bibliográficas de manera adecuada. Específicamente aquí vamos a estar utilizando citas bibliográficas según las normas Vancouver, y para esta construcción lo que uno hace es que en la elaboración de la cita colocamos primero los autores y colaboradores, después viene el título del artículo que vamos a ocupar, posteriormente después del título está el título de la revista de donde se obtuvo la información, el número y el volumen, la fecha en que se publicó y el rango de páginas. Incluso a veces también podríamos ver que a continuación aparece, fue obtenido a través de tal lugar y aparece la página específicamente de la referencia. Esto hoy en día es muy fácil trabajarlo. Antes uno tenía que
descargar el artículo, escribir la cita de acuerdo a toda la normativa que está establecida, pero hoy en día tenemos programas que son gestores bibliográficos que nosotros descargamos el documento o descargamos el DOI, que es el número de referencia del artículo, y nos da automáticamente la cita de acorde al tipo de norma que necesitemos, que puede ser APA, Vancouver u otra de las tantas que hay disponibles. De seguro que ustedes van a trabajar, no sé si ya lo trabajaron o lo van a trabajar durante el semestre, el uso, por ejemplo, de algunos gestores como puede ser el EndNote. Es súper bueno como gestor bibliográfico, les ayuda a tener la información bien ordenada, unificada, con todos los datos que van a necesitar. Eso también lo pueden linkear a Word, y cuando hagan el trabajo en la escritura del artículo, no se les va a perder o no se les va a desordenar, que a veces pasaba antes que uno, o sea, cuando empezaba a construir un marco teórico, tenía la referencia número uno, después empezaba a mover los párrafos, se desordenaba toda la bibliografía y al final uno no sabía si es que la cita era la correcta o no. Entonces estos gestores bibliográficos son súper buena alternativa para el trabajo de la elaboración de este marco teórico. Tenemos que eh, la bibliografía que vamos a utilizar tiene que ser actualizada, como les decía, de los últimos 5 años en su preferencia, más del 80%. Tiene que ser pertinente al tema que estamos trabajando. Nos vamos a ir cuestionando, por lo tanto, cuáles son las poblaciones que se han estado utilizando, cuáles son las nuevas intervenciones, cuáles son eh, los métodos que se están utilizando para el trabajo en particular que estoy queriendo investigar, cuáles son los vacíos que pueden existir en cuanto a la información, y tiene que ser con buenas fuentes de información. Como les decía, es mucha la información que ustedes van a encontrar sobre un tema, y ahí uno empieza a filtrar sobre qué impacto tiene la revista en donde está publicado este artículo, cuántas citas tiene, cuál es el tamaño de la población, si la población presenta características relevantes que deberían nombrarse en el marco teórico. Y eh, nosotros después tenemos que entender de qué parte de nuestro marco teórico que construimos es la que queda más clara. Nos tenemos que hacer estas preguntas en el marco teórico. ¿Cuál es el tema central del estudio? Y tenemos que tenerlo bien claro y descrito en el marco teórico. ¿Cuáles son las características del tema a estudiar? ¿Qué desconocemos sobre este estudio? Y finalmente pasamos a ya cuál es el objetivo del estudio. Entonces, estas preguntas nos sirven mucho para poder comparar nuestro marco teórico, y si vemos que hay alguna de estas preguntas que no se está respondiendo de forma completa, tenemos que mejorar esa parte del marco teórico en particular. Eh, lo otro importante ya, como para ir terminando, es que hay normas éticas en la escritura científica, y eso significa que tenemos que evitar el fraude, el plagio, el autoplagio o la duplicación o fabricación o falsificación de datos. Han habido historias donde efectivamente han habido falsificación de datos, plagios o fraude. Por lo tanto, cuando nosotros queremos dar datos o mostrar información que hay, tiene que ser tal cual como aparece descrito. ¿Ya? No podemos estar inventando cifras o plagiando información que vamos encontrando en otro lugar.